están? Soy Lupita Flores y estamos nuevamente en un programa más de Quinto Poder. La verdad es que estoy muy contenta y saludo a mi compañera Emilia Pesi. ¿Cómo estás, Emilia? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí, pues de manteles largos, ¿no? Sí, hoy tenemos un invitado que es toda una institución en Zacatecas y en la política zacatecana, un ex compañero mío en la 62ª legislatura, pero sobre todo un hombre de una sola pieza. Y estoy hablando ni más ni menos de José Luis Medina Lizalde, el famosísimo Oso Medina. ¿Cómo estás, amigo? Muchísimas gracias, Lupita. Qué grato recibimiento. Mi amiga Emilia, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues la verdad nos da muchísimo gusto recibirte, sobre todo ahora en el preámbulo de esa gran elección que se va a dar en el 2024. Y yo sí quiero preguntar, ¿y dónde están las bardas de ese oso? No habrá bardas ni habrá lonas. En esta primera etapa. Yo hago política exponiendo razones, argumentos, propuestas. Toda mi vida he entendido que la política es el tratamiento de los problemas de la gente. Y yo trato los problemas de la gente en lo que escribo, cuando fijo posturas, cuando estoy en cargos públicos. No creo en la política de la mercadotecnia. Pero platícanos algo para entrar ahora sí ya de lleno a todo este tema. Ahora sí que ya diste a conocer que tienes la intención de contender al Senado de la República, que aparte te deben muchas, la de la gubernatura, diputaciones y demás, porque has tenido muchísimo trabajo que ha llevado por mucho tiempo al lado de Andrés Manuel López Obrador y queremos conocer cómo va a ser la selección. Mira, ¿y por qué ahora sí crees? Exactamente. Porque ahora sí, creo que el método mediante el cual se eligió a Claudia como la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación en esta etapa es una gran aportación en la historia electoral para todos. Creo que ese procedimiento debe generar una reforma electoral que por primera vez le da peso a la base, a la gente. Es el golpe más fuerte que en la historia electoral de México ha recibido el método cupular, el método desde arriba. Licenciado, sin embargo, ahí tengo yo un punto. Es cierto, ¿no? Lo ideal es que sea la base la que elija quien encabece los esfuerzos. No obstante, pues hay también algunas, incluso pudiéramos decir, violaciones a la ley electoral, que si bien se salva, muchos se han calificado de adelantadas. ¿Qué decirle a estas personas? Que es un vacío legislativo que se aprovechó inicialmente por Morena y luego lo aprovechó. O sea, se acepta. No, lo dijimos siempre, es un vacío en el marco legal. Pero el partido siempre lo ha aprovechado, no es la primera vez que lo hace. Ni Morena ni otros partidos, ¿verdad? O sea, así es porque no se ha legislado. El TRIFE siempre ha establecido que los actos anticipados de campaña son a partir de que se declara oficialmente el año electoral. Y todo lo que se hace antes de eso no lo califica de acto anticipado de campaña. Ahora, ¿por qué es importante establecer la diferencia? Porque ahora el procedimiento fue ejemplarmente honesto. Marcelo no dice. Marcelo tiene otras Pero ¿por qué posturas? está quedándose solo? Porque no tiene sustento. Marcelo no tiene sustento para afirmar lo que afirma. ¿Sí? A mí me entusiasmó mucho porque además le di especial seguimiento. Y pues qué contraste con la simulación de encuestas. Esa es una gran diferencia. Pero estuvo muy tendencioso, ¿no? Finalmente se está sesgando porque tenemos a un presidente de la República que desde el día 1 prácticamente impuso a una Claudia como la persona a la que le quería dejar la batuta. Le contaron mentiras. No, lo estuve viendo. Haga cuentas, haga la lista de cuántas veces fue a la mañanera Marcelo y cuántas veces fue Claudia. ¿Y cuántas vistas que 3 tuvo? a 1. Eso no es cierto. Hay una situación. Finalmente el presidente sí tuvo que ver mucho con la decisión porque sí se le dio mucha luz y muchas situaciones favorables a Claudia para que pudiera ser conocida, porque dentro del círculo la conocían bien, en la Ciudad de México la conocían, pero en toda la República la realidad es que no era la misma situación.
¿Qué puede pasar aquí en Zacatecas? Porque estamos viendo que sí, va a llegar un delegado de la Ciudad de México para ver cómo se va a hacer la elección y finalmente quienes hoy están al cargo de Morena, pues van a pasar de cierta manera a segundo término. Pero hay programas sociales que se están entregando con mucha tendencia a incidir en estas decisiones y también hay muchas posiciones de presidencias municipales y de delegaciones que van en esa tendencia. ¿Qué va a ser lo diferente? En un movimiento masivo siempre hay prietitos en el arroz. La Iglesia Católica nunca se ha podido salvar de un padre Maciel y de No, bueno, pues todos los somos seres pederastas. humanos, ¿no? Seguimos en- Entonces, este es un movimiento de masas, en donde no todo mundo asume una posición con autenticidad y muchos hacen política como la aprendieron, ¿sí? Y la aprendieron en, O sea, hay A la muchos mala. simuladores. en los políticos que eso Bueno, es como normal, se usaba hacer la Sí. política, ¿verdad? como en ¿Se todas usa o partes. se usa? Se Porque usa. seguimos en las mismas. Pero dices que es un movimiento de masas, el movimiento de la cuarta transformación, asumo, entiendo. Hace un momento platicábamos de esta necesidad de la divergencia, de la apertura, del crecimiento, pero quienes se ofertan hoy como representantes de Morena, ¿podemos asegurar que cuando hablamos de la cuarta transformación hablamos de un proyecto de izquierda? Sí, el proyecto sí es de izquierda. Aunque quepan todas las personas con todos los perfiles. Los panistas, los priistas. Claro, absolutamente. O sea, al momento de llegar a Morena ya se No. renovaron, ya son otras personas y ahora sí son de izquierda. La izquierda es la idea, es la propuesta, es el objetivo. A mí me da más... Eso es lo que es importante. Eberto Castillo lo resolvió en los 90 con una frase que a mí me parece elocuente. No importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde vas. Si los que vienen del PRI y del PAN vienen a caminar en el mismo rumbo que nosotros, bienvenidos. ¿Y qué nos ha asegurado eso? Porque finalmente vemos muchos que más bien se prestan al oportunismo para poder llegar a estas filas en las que ahora sí ganamos. Hace unos días o tal vez unas semanas hubo esas famosas asambleas donde a mí sí me sorprendió ver de repente ya con usted y con Ulises, pues a gente que días antes estaba abrazando a otros, ¿no? Y ahora sí, como todos van con Claudia, pues ahí sí veo la oportunidad. Es un nopal que tiene tunas. Como le pasaba al PRI, como le pasó No, al y PAN, sigue pasando. a todo. Mira. Por eso la fortaleza está en el propósito, en la idea, en el objetivo, no en las personas. Sin embargo, vemos también esta tendencia en Zacatecas, porque es lo más palpable, que a pesar de que pueda haber un proyecto de nación o incluso ciertos lineamientos, documentos básicos, etcétera, que le den o debieran darle rumbo al quehacer de cada representante que emerja de las filas de esta alianza, pues no necesariamente de Morena, no pasa en la realidad, ¿no? Por ejemplo, podemos ver presidentes municipales que están en contra de los matrimonios igualitarios y que lo manifiestan abiertamente, como son pues cosas de la izquierda, ¿no? El reconocimiento de la identidad, o podemos ver ya, eso voy, como esta falta de identidad, personas que no están con... Oportunismo. Entonces también puede suceder eso por un lado, o bien estas pasiones humanas que también vemos ya en el escenario local y quizá lo vemos en Morena, de si se van a cerrar filas o no. Se van a cerrar filas o no en Zacatecas en torno a Claudia y cómo va a ser esta selección. Sin embargo, como dice, es muy importante saberlo porque pareciera que ahorita pues todo mundo quiere decir yo soy el ungido, ¿no? Yo soy el único responsable. Mejor amigo de Claudia. Entonces, hay un responsable en Yo este nunca he hecho momento. demagogia con eso. No, pero sí hay muchos que Pero sí hemos hay visto. un responsable en hay este que- momento. No, En este momento hay alguien que, digamos, ya esté coordinando los esfuerzos en torno a lo que viene. nunca ha habido coordinador estatal en Zacatecas. Hubo 3 enlaces con la misma jerarquía, que son Mirna Maldonado, Lolis Herrera y Ulises. Cada uno representando a su respectivo equipo. Claro, Nada diferentes más. grupos.
El único que tuvo funciones estatales fue un enviado, Renato Molina, que ya se despidió de nosotros. Entonces, si hay quien quiere aprovechar este discurso. Hay gente que genera versiones, pero esa es la verdad. Entonces, ¿sí hay estas famosas tribus dentro de Morena? No, equipos distintos. ¿Solamente como equipos? ¿Van a caminar de la mano? Absolutamente, porque conozco bien el fenómeno de las tribus. Esto es algo muy distinto. Nosotros vamos a ir juntos. Más Porque no revueltos. Hay una meta superior a todos los que vamos a participar. Y habrá esta apertura también desde, digamos, sabemos que sí o sí, compitió en esta encuesta Ricardo Monreal, ¿no? Y se le da un nombramiento para coordinar el territorio. Y también se han escuchado estas preocupaciones por aquí y por allá respecto a la asignación de candidaturas y la tendencia hacia estas prácticas. ¿Está todo Morena unificado o sí existe una posibilidad en eso? No, una separación ahí con algunos. Hay una gran cohesión de las bases, de los grupos, de todos los líderes, de todas las personalidades. Sí predomina el espíritu unitario, eso es un hecho. Entonces, tenemos conciencia de que hay propósitos superiores a nuestros sentimientos particulares. Yo dejo muy claro que acataré el resultado de la encuesta y me sumaré a la lucha porque ganemos todos, ¿sí? Pero entonces sí hay una posibilidad de que venga Ricardo y diga, va mi candidato, ahora va este, ahora va el otro. Ahí está la real, buena noticia. usted que vea así. Ahí está la buena noticia para todos, no nada más para nosotros. Cuando sostengo que el procedimiento es el golpe más letal que ha recibido el método caciquil, el método del dedazo, es precisamente porque no hay ninguna posibilidad. Es que se escucha verdaderamente utópico dado las circunstancias. Pero usted ha sido siempre... Permítame expresarlo. Si las primarias en este país se establecen de manera que en un futuro sea el INE el que maneje las encuestas obligatorias como debiera ser porque para son todos los proceso de partidos elección políticos, nosotros estamos dándole una puntilla a la etapa en donde mucha gente queda en el camino por los que controlan a los partidos. El PRI no lanza sus mejores, ni el PAN, ninguno. Ni Morena, ni y este procedimiento abre una posibilidad enorme para que las bases de cada partido cuenten y postulen. Por eso es muy importante, porque se hizo de tal manera que no había ninguna posibilidad de sesgo. Por ejemplo, la encuesta que propuso Marcelo Ebrard fue encuesta que perdió en los mismos términos que las otras. ¿Sí? Y que también no se va a prestar jamás, o más bien se va a seguir prestando a la suspicacia, a no estar de acuerdo. O sea, cuando la empresa es pública está defendiendo su prestigio. Claro, pero cuando es el INE. El INE, pero el INE también tiene que decir cuáles son las encuestas, cuáles son las vitrinas metodológicas y cuáles son las reglas, las garantías de imparcialidad. O sea, tal como y hablando de estas reglas, Morena pues es este fenómeno que hemos visto en los últimos años, pero no va solo, ¿no? Estamos hablando de alianza. Desde el nacional, desde las posturas nacionales de la alianza se habla de unidad. En Zacatecas no vemos muy bien todavía que se configure esa unidad. ¿Usted ve condiciones en Zacatecas para que Morena vaya a Alianza Verde-PT? Yo espero contribuir a crearlas. ¿Pero en este momento existe? No, el trabajo está por hacerse. Eso también. Oye, todos están diciendo que son izquierda y que son la cuarta transformación, pero ¿quién verdaderamente representa a la izquierda en Zacatecas? El camino, yo creo que sería muy ególatra decir fulano, sutano o yo. Yo creo que la gente tiene conocimiento de trayectoria, sabe quién es quién. En Zacatecas la gente sabe quién es un recién llegado, quién tiene toda una vida de lucha, quién finge, quién lo que quiere es enriquecerse. ¿Y no considera que se ha perdido mucho
esa retórica y sobre todo esa lucha, porque ya queda un poco confundida y yo siento, bueno, ahora que me ha tocado darle clases a jóvenes que están a punto de egresar de la licenciatura, ni siquiera les interesa la política. Y antes, incluso en las aulas era donde veíamos a los más aguerridos o a los que estaban más en la izquierda, y hoy vemos totalmente desconfigurada y un desinterés muy grande. ¿No se han perdido esos valores? Nunca se han tenido masivamente los estímulos para participar en política. La verdad es que nunca había estado la gente tan involucrada en los asuntos públicos como ahora. Si ahorita hay apatía, antes había mucho más, pero muchísimo más. Entonces creo que faltan muchos esfuerzos por hacer en los partidos porque no tienen vida colectiva. Pero también atiende justamente a que son las cúpulas las que hacen y deshacen, ¿no?, la política, las que determinan la agenda. Pareciera que salimos de un proceso electoral para entrar automáticamente en preparar el siguiente y la vida del partido queda ya completamente abandonada. Nos gustaría ver a lo mejor a muchas escuelas de cuadros en todos los institutos políticos de formación que invitaran a los jóvenes a conocer las distintas posturas, y en eso hasta Morena nos está quedando mal. ¿Usted qué opina? Que Porfirio Díaz se le adelantó a Hitler en la estrategia de desprestigiar la política para que la gente no se ocupe de lo colectivo, de lo común. Pero estamos El partido hablando... sí hace El propios. sistema desacredita mucho la política, pero debo decirle que Morena tiene un programa de formación política ejemplar que encabeza Rafael Fisgón, Sí, Rafael conocemos Barajas, la escuela. y que están miles y miles de jóvenes de todo el país recibiendo cursos de formación. En Zacatecas, ¿dónde se toman esos cursos? Porque la verdad es que nunca se ha escuchado. Online, todos son... O sea, quien le interese, sí, entra a la programas, plataforma, sí, toma sí, la... sí. A ver, pero Emilia mencionaba algo que me parece Y fundamental. conferencias, por ejemplo, yo cuando he sido presidente, no faltaba semanas sin conferencia. Y es presencial. cómo Es ve importante la postura. ¿Cómo ve pues el compromiso ideológico de quienes encabezan hoy Morena en Zacatecas? Me la cree que no los conozco. Con eso. Oiga, pero, a ver, mencionaba Emilia algo que aterriza aquí en Zacatecas porque, bueno, finalmente tenemos una capital en manos del Verde. Tenemos a la coordinadora de los senadores del PT, que es zacatecana y que también está buscando un espacio nuevamente dentro de la senaduría. Pero, ¿qué tanto es un lastre y qué tanto verdaderamente el PT y el Verde le aportan? ¿Sí son decisivos? Eso lo van a decidir los votos. Los Sí, votos, sí, sí. ¿cuándo? En el momento ya de la elección, o sea, ahorita los van a llevar porque, bueno, no Lo les que queda yo de sí otra. digo es que ellos han asumido su papel en el Congreso de la Unión con mucho compromiso con las iniciativas importantes. Pero finalmente nos hemos visto, sobre todo al Verde, llevar también ese compromiso cuando estuvo con el PAN, cuando estuvo con el PRI, o sea, ¿es alguien Pues a quien qué necesitan bueno que entonces? ahora sí nosotros. Y hablando del Verde, mucho se ha criticado de la Cuarta Transformación, justamente que no ha hecho frente a algunos proyectos que hay quien cataloga de neoliberales, o que incluso ha impulsado algunos proyectos que pudieran atentar, si bien no contra la economía del Producto Interno Bruto, sí contra la realidad ambiental. Zacatecas no es la excepción. Tenemos proyectos pues megaproyectos, ¿no?, que contra los que muchos que participan hoy en Morena se manifestaron antes de esta llegada de López Obrador a la presidencia, y que hoy pareciera que pues incluso se fomenta, ¿no?, por el tema económico. Por eso mi pregunta hace rato, No sé si hay tenga izquierda una en o no. especial en mente, porque todas las concesiones que están operando en Zacatecas, todas las concesiones Se otorgaron ya ahí. estaban. Claro. El presidente no ha otorgado una. Pero ninguna sola, se ha cancelado tampoco. ni una, porque la ley no se lo permite. Recuerden ustedes. Pero sí la regulación. Que nuestro Exactamente. país, recuerden que nuestro país tiene un tratado que le pone límites y acotaciones al tratamiento de las inversiones extranjeras, y recuerden que tenemos una Suprema Corte que es un instrumento de esos intereses heredados, ¿sí? Pero las posturas o sea, el cambio ha conquistado el poder ejecutivo.
la mayoría simple en el poder legislativo, pero no ha conquistado el poder judicial el cambio. Y en la experiencia latinoamericana, el poder judicial se ha convertido en una de las dos piernas en la que camina el golpismo. Ahí está Lula, hay varios ejemplos en América Latina. La otra son los medios. ¿No es un sano contrapeso? No es un sano contrapeso. Eso, ¿No atenta contra la democracia, atentar contra el poder judicial? Nos han dado una visión tramposa de lo que es el contrapeso. No es para que una parte del Estado esté saboteando a la otra, y mucho menos que la parte no electa sabotee los propósitos de la parte sí. Pero finalmente son los que tienen la especialización en las leyes y en la Constitución. Cuando hay esta postura en ese tema de que se elija a los jueces y a los ministros, ¿usted cuál es su opinión respecto a esta postura de elección a quienes están... ¿Cómo le ha ido a los Estados Unidos, por ejemplo en California, donde votan por los jueces y los magistrados? Yo creo que les ha ido bien a los países que lo han ensayado. México elegía durante el siglo XIX a sus jueces, a sus magistrados. Nosotros tuvimos varios presidentes de la Suprema Corte que eran fruto del voto y que en condición de tal... Bueno, 1 por 8 días integró el Poder Ejecutivo, Pedro Vélez. ¿Estamos preparados para Pudo haber, claro. Ese es el tema. Hay una preparación porque también conocemos cómo se prestan las elecciones en pero México. Las elecciones... Sería prácticamente lo mismo. Creo que es muy importante. Para elegir Poder Judicial, los partidos no postulan. Tienen prohibido. Pero sí entran en eso. No entra cualquier hijo de vecina, solo el filtro está en el perfil. Solo los abogados que pasen por una escuela judicial de capacitación, que tengan acreditado. Bueno, pero pues ahorita les están sacando hasta las tesis plagiadas. Pero a ver, veámonos a la realidad. Ministros de la Suprema Corte rufianes bueno, mucho. Vámonos a la realidad. A ver, vamos para allá. Vámonos a la realidad. Es que son unos doctos en derecho. Deberían de ser. Pero no lo son. Aquí el punto... es que no se pelea una cosa con otra. Se puede ser doctor en derecho y ser el más corrupto eso del se mundo. llega por componendas. Eso se llega por... Pero la situación es, México está preparado cuando tenemos a gente exigiéndole lo que debería de ser un presidente a los diputados, o a los diputados exigiendo lo que tendría que hacer un gobernador. O sea, la realidad es que hay un desconocimiento generalizado en la sociedad, que son los que votan, de lo que tiene que hacer cada uno de los que son electos. Hay gente que no se ha enterado ni siquiera si ganó por el diputado que votó. Por eso, de modo que eso nos paralice. No, a lo que me refiero es qué es lo que se tiene que hacer, porque el elegir a ministros no es... Yo creo que el debate si será voto popular o no. Exacto. Ustedes acaban de regresar el debate del siglo XIX cuando se decía, debe votar el que no sabe leer. No, jamás. Ya lo que estoy hablando es la importancia de las políticas públicas que se tienen que implementar para que la gente... No, jamás. Es un discurso. Es en la manera en la que se tiene que comunicar para que no terminen los partidos... A la mayoría de los mexicanos para que no terminen los partidos políticos moviendo a ahora sí que a las masas que ellos tienen ahí cooptados, para que vayan a votar por el ministro que les conviene. Yo me refería a otra cosa. Claro que puede prestarse a eso y puede sonar hasta fascista, ¿no? El asunto, pero no era por ahí mi planteamiento. Yo me refería a si estamos preparados en el sentido de si podemos ya hablar de que la política en México está limpia después de todos estos años, ¿no? Entonces, y mi duda era esa, ¿sería el voto popular o sería una asignación como se elige al fiscal, ¿no? Por ejemplo, cuando usted votó por este fiscal que está ahorita, para que se reeligiera, este tipo de votos que luego desde algunos espacios pudiera sí prestarse, no voy a hacer juicios de valor, sino a que la condición humana tuviera favoritismos en algo tan delicado como es la impartición de justicia. Y no lo digo porque esté en contra, solo porque estoy tratando de comprenderlo. O sea, todas las... el poder legislativo como aduana es muy corrupto. Yo voté porque
El mejor era Pancho Murillo. En ese momento. No, no había nadie, no tenía punto de comparación. Pues fue en la legislatura en la con que las compartieron. opciones que teníamos. Claro. El mejor, el más preparado, o sea, con conocimiento de causa. Pero no hubo quien, no falta quien votó porque así que lo quería Tello. De hecho, O sea, son móviles Sí, distintos. claro, pero el perfil era el adecuado en ese momento. en ese momento era el adecuado. Y a eso voy, no quiero hablar para nada del tema de esa elección, ¿no? Ya es, No, y ahí sí pero quiero hacer sí, una acotación. pero sí del tema de los ministros, que pudiera decirse el perfil, esto. Es que mire, yo asistí a la comparecencia del zacatecano Felipe Borrego cuando formó parte de una terna para ser ministro de la Suprema Corte. Yo terminé convencido, como además iba acompañado, recuerdo, de Ortiz Pinquet y de varios abogados. Y los senadores no. Va a ganar Felipe. Fue la más brillante intervención, la de Felipe Borrego. Y llegó otro. ¿Por qué? Pues porque finalmente ahora lo eligen son los Ya a eso senadores me de refiero. poder. Ya a eso me refiero. A ver, Son pero compromisos, son consignas, los ponen como resultado de componendas y eso hay que romper esas componendas. ¿Morena ha roto esto? No existía Morena. No, bueno, claro, me refiero a en estos tiempos cuando se habla de asignaciones, elecciones, que sí ha habido eternas. El que está allí tiene que cumplir con las reglas que están allí, tiene que votar a favor o en contra, tiene que hacerlo. el día de hoy necesitamos, sí me gustaría regresar a Zacatecas porque, bueno, conocemos que el presidente de la República es alguien que sabe comunicar muy bien, que tiene a la gente y que la gente lo respalda, pero en Zacatecas, a 2 años de que Morena está en el gobierno, se le ha quedado a deber, en qué se le ha quedado a deber y qué se tendría que recomponer para que también no se dé un resultado adverso por esta situación que presenta el gobierno que hoy tenemos. Mire, yo creo que está en acción. Es muy difícil anticipar conclusiones. Yo solamente En serio, menciono sí le va. desacuerdos concretos. ¿Sí? Yo estoy en desacuerdo con que no se haya impulsado una política de bajarle los ingresos a las capas altas para aumentar al empleado de abajo. No, bueno, pues hasta huevones les dijeron y los están corriendo. Ese es un desacuerdo. Estoy en desacuerdo con el trato a los jubilados, a los profesores, a los empleados públicos. Estoy absolutamente convencido que hay una gran debilidad que le está pesando a Zacatecas. No comunica el gobernador la dinámica de la violencia de la manera tal que nos tiene en una situación en donde Zacatecas está más quemado que Guanajuato, Por ejemplo, cuando Guanajuato tiene mucha cifras más violencia altísimas. que Zacatecas. Pero a ver, hay algo que comunicar con respecto a lo que se está haciendo y no solamente en el Claro. tema de seguridad, también en todos los demás temas. El gobierno que hoy está en Zacatecas está gobernando de acuerdo a la Cuarta Transformación. En varios aspectos sí, y en varios aspectos ¿En mi qué opinión, aspectos no. sí? Pues bueno, la decisión de no endeudarse es una decisión estratégica. Yo creo que eso es un acierto del gobierno de David Monreal. Pero volvemos a lo mismo, aunque es una decisión estratégica, finalmente es algo que cuando lo aterrizas con la sociedad no lo ve ni como algo bueno ni como algo malo, No. sino como que no le ¿Usted le interesa. atribuye entonces este descontento a la mala comunicación y a la, digamos, pues difusión de algunas notas en específico? ¿Qué está pasando ahí? Porque como usted dice, y lo comparto, por ejemplo, yo que tengo latente la cifra de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres y culposos, Guanajuato es una locura con la violencia contra las mujeres, y sí se registran algunas pequeñas disminuciones en Zacatecas mes con mes. Claro que no desearíamos que no hubiera ni una sola mujer en estas condiciones. También puede ser que identifiquemos hasta una minimización de la problemática, justo en esta. Pero entonces, ¿por qué seguimos toda la gente con esta percepción de inseguridad? ¿Y por qué el secretario ejecutivo sigue diciendo Fresnillo tiene la más alta percepción, cuando estadísticamente pudiera que sí hay disminuciones? Ha habido momentos muy desafortunados en esta historia, creo yo, de la percepción. El primero de todos fue cuando el crimen organizado puso a prueba al gobernador al depositarle frente a sus oficinas 10 cuerpos, y la precipitación con que graba un video
llamando a la gente a Mal manejo de crisis. encomendarse a Dios. Ese fue un error comunicacional que disparó la percepción, en mi opinión. Y otra, la simultaneidad de esa trágica escena casual de un perro llevando una cabeza humana en el hocico, terrible, saliendo en las redes al mismo tiempo que el gobernador estaba en el lienzo charro con Pepe Aguilar. Fue terrible también eso, ¿no? Pero yo creo que eso ha impedido que la gente valore lo que sí se está haciendo. La verdad, se han desmantelado muchos campamentos de las bandas criminales en el estado de Zacatecas. Si ustedes comparan la población carcelaria de ahorita con la población carcelaria de Miguel Alonso, ustedes se van a acordar que con Miguel Alonso se intentaba privatizar las cárceles con el argumento de que estaban vacías. Y fue en el sexenio donde se... ¿Es reflejo de algo el nivel de personas? Exactamente. A ver, vámonos. De eficacia. Y no es porque ¿cómo puede estar una sociedad agobiada por los delincuentes y las cárceles? A ver, pero no es un tema... Eficacia y corrupción. Verdaderamente es un tema de percepción. O sea, ¿usted sí se siente seguro caminando por las calles de Zacatecas? Sí. ¿A cualquier hora? Yo camino a cualquier hora. Ahora, pues es también un privilegio de género, pero sí. Ahora, no es una... Yo vivo en barrio. Sí, también uno vive en barrio, sí, barrio, pues sí. Pero pues no es lo mismo vivirse hombre que mujer para empezar y tener ciertos privilegios, reconocimientos, etcétera. No, y tampoco etcétera. quiero preguntarle a la gente en Villanueva nadie de otra digo parte, que ¿no? no hay inseguridad. O sea, claro, no estamos a lo mejor a niveles de otros, A lo pero que yo digo eso no le podemos decir es a la que gente. el miedo nos hace inteligentes si no hay sobredosis. Uh-huh. A ver, Porque si se pasa, Nos hace responsables. si nos domina el miedo, ya ganaron. ¿Y qué es lo que pasa en Zacatecas? El crimen organizado fue muy eficaz para meterle miedo desde el policía de la esquina hasta al gobernante. Nos paralizó muchos años. Podemos seguir haciendo esta diferencia, que luego a veces a mí lo que me genera un poquito de incredulidad. Esta diferencia entre los buenos y los malos, ¿no será también que por eso le digo que sí es reflejo de algo el nivel en las cárceles? Por supuesto, el nivel de un mayor número de detenciones, pero ¿quiénes están en las cárceles? Exacto. Y en las cárceles vemos, cuando las visitamos, muchísimas personas jóvenes que fueron quizá incluso con estas altas cifras que tenemos de reclutamiento forzado llevados ahí, y si no fue forzado a partir de la fuerza física, sí. También hay muchísimas circunstancias en las que pareciera que se criminaliza a este sector de la población. Lo decía yo hace unos días, niñas y adolescentes que ingresan a las filas del crimen organizado deben tener un tratamiento de víctimas. El Estado mexicano ha asignado tratados en la materia y por eso yo digo, tal vez eso no es reflejo de nada, Lica. O tal vez es política parcial. Yo creo que sí es reflejo de menos impunidad. Agarran más que lo que agarraban en esa época. Pero creo que es algo muy importante. Durante mucho tiempo a los gobernantes se les ofrecía, aquí tenemos localizadas 200 madrigueras de delincuentes, les resolvemos el problema con 150 millones de pesos, y llegaban a matar. San José de Lourdes. Uh-huh. No llegaban a detener a nadie, llegaban a matar, llegaban con listas de a quién iban a matar, incursiones de la Marina, de la Policía Federal, y todo el mundo callado. El viraje de Andrés Manuel es aplicar algo de sentido común. Nadie puede combatir la delincuencia cometiendo delitos. Claro. Pero como se usó en Zacatecas. Y nadie lo puede negar, ¿no? Que tenemos que cuando, es mi postura. Cuando David Monreal dice herencia maldita, yo no digo no es cierto. Sí, pero tampoco ya es su posición. Sí. Uh-huh. O sea, ya. Es que hay una historia. O sea, el que quiera entender el presente tiene que conocer el pasado, si no entiende el presente. Totalmente, pero por ejemplo, pareciera que conocer la historia también genera una criminalización justa de perfiles específicos
que santifica automáticamente a los nuevos perfiles cuando no es así. El punto es, ¿realmente estamos generando soluciones a la problemática de la violencia o también hoy en día todo este tema de el punitivismo es una herencia maldita que se arrastra del combate a la delincuencia en estos términos sin que busquemos soluciones desde las bases, que es lo que aboga Morena? O sea, yo creo que es una cuestión de ubicarnos. Un principio irrenunciable es que aquel que no ataca las causas se concentra en los efectos, nunca va a resolver el problema. Por eso, ahora hay una visión que relaciona los programas sociales, las políticas de inclusión, con la criminalidad. Eso es muy importante. Pero no hay mátalos en caliente. ¿Por qué? Porque hay muchos, como dice Lupita, hay muchos forzados. Miren, les platico una experiencia que me impactó mucho. El Día del Padre, el pasado mes de junio, un muy querido amigo organizó un homenaje a su suegro que vive en Estados Unidos y vino, muchos matrimonios, es una comida campestre, sabrosa. Cuando llegan 15 hombres armados, le dicen que si pueden, que si les pueden vender alimentos. Este amigo dijo, coman, al cabo hay mucha carne, ahí no hay problema. Y conversando con ellos, se asombra de que son niños, claro, 14, 15 años, tristes, tímidos, que se expresan Como es tu edad. y dice, no, nosotros no le hacemos nada, nosotros nada más estamos cuidando que no se metan los otros. Con los zapatos muy desgastados y con armas muy poderosas. A ver, es que antes se los localiza y se les mataba en caliente. Y están matando a gente cuya mamá anda de buscador en otro estado. Estoy de acuerdo en eso. Tenemos que ver A las ver, cosas. estoy de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. Incluso hay una madre buscadora que encontró a su hijo y lo encontró en la cárcel y el chavito tiene un retraso a la edad de 5 años. O sea, tiene 13 años, pero él reacciona como un niño de 5. Y coincido en que hoy hay más detenciones, coincido en que hoy hay gente que está siendo obligada a delinquir, pero los programas yo no veo que vayan encaminados a una prevención. No es un fracaso de prevención, porque hoy parece que las mujeres dan a luz para que ellos puedan emplearlos. No, yo creo que ya se interrumpió el abastecimiento automático de cuadros. Automático, pero ahora son obligados. ¿Por qué? Porque ya no llegan tan voluntariamente como antes. Yo les recomiendo mucho leer la entrevista sensacional que le hizo Julio Scherer a la reina del Pacífico, a Sandra Beltrán. Ahí ella relata cómo les sobraba, matan a uno y hay 10 esperando tomar su lugar. Ya no. Por eso entran a los hogares de las comunidades donde hay jóvenes para llevárselos, forzarlos a participar en otros y estados. justo por eso es mi argumento, Lick, de que la Son diferenciación víctimas. entre buenos y malos en un contexto de como Zacatecas ya no nos queda. La religión busca culpas, la ciencia busca causas. Está en todas partes esto, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos soluciones? Y en Zacatecas, yo volviendo al panorama local, ¿cómo le fue a Claudia en Zacatecas? Yo creo que sacó un primerísimo lugar. Ahora, que mandó al paisano ¿qué le valió ese primerísimo lugar cuando nosotros somos el 1% de la población y tomemos en cuenta que nuestros votos no valieron lo mismo? ¿Cuántas encuestas se aplicaron? En la de Oaxaca. 5. Pues, entonces hubo un primerísimo lugar. Y ganó las 5. ¿Qué va a pasar? Se nos está acabando el programa y la verdad es que no quiero irme sin que sepamos qué es lo que va a pasar cuando se lleven a cabo las encuestas. Sabemos que usted es una persona muy disciplinada y que siempre va a favor de los ideales y que acompañará a Claudia, porque de eso estamos totalmente seguros. Pero ¿qué es lo que va a pasar si las encuestas no le favorecen? Disciplina. Hay una meta muy superior a mí. ¿Y apoyará, por ejemplo, si el candidato termina siendo Saúl Monreal o termina siendo Verónica Díaz? Que sea Juan de las Cuerdas. Usted va a ir a levantarle la mano. Yo voy a apoyar a quien resulte, porque es mi deber. ¿Y cree que en esa misma temática vayan a estar todos o va a haber un rompimiento? Pues yo no puedo hablar por los demás, hablo por mí. Y yo tengo honor en la política. Y
no voy a cambiar de un proyecto, no voy a dejar de respaldar un proyecto en función de cómo me vaya a mí. ¿Cree que todos los aspirantes al Senado en este momento están en esa postura? ¿O podríamos ver algún fenómeno por ahí como el de Marcelo Ebrard diciendo las encuestas no son fidedignas? No tengo la menor idea de cómo vayan a reaccionar, pero yo respondo por mí y mi compromiso es que voy a jalar con quien gane la encuesta. Ahora, ¿cree que vaya a haber un costo en las próximas elecciones en Zacatecas por la manera en la que se ha llevado el gobierno del estado, un gobierno morenista, en los resultados? Yo creo que podemos evitar ese costo si somos capaces de decirle a la gente que no le ha fallado el proyecto, que lo que le ha fallado son las incongruencias con el proyecto. ¿Y va a haber esa comunicación? Entonces, no cambiemos de proyecto, sino logremos la congruencia con el proyecto. Claudia representa, como ahorita lo comentábamos fuera de cámaras, una garantía de que no habrá injerencias. Absoluta. Claudia es de valores y de veras, creo que todo el mundo lo reconoce. Claudia es una mujer con muchos valores y estoy absolutamente convencido de que lo que ella dice y practica. No hay palomeados ni palomeadores en este proceso. Y espero que algún día en el PRI tampoco y en el PAN tampoco. No me volteé a ver cuando diga PAN. Honestamente, no me volteé a ver cuando diga PAN, no se crea, era un chiste. Yo dudo mucho que no vaya a haber palomeados, ojalá, pero bueno, inició la cuenta regresiva del gobierno de Andrés Manuel y nadie es perfecto. ¿Cuáles son las cosas con las que se va Andrés Manuel que le faltaron? Porque bueno, si me preguntan a mí, pues todo estuvo mal, ¿verdad? Pero, o 2 que 3 cosas no tan mal. Pero ¿qué cosas le faltaron a Andrés Manuel a un año de que se vaya? Sí se va. Ningún general gana todas las batallas. Yo creo que queda pendiente una reforma minera a fondo. Queda pendiente construir una política del campo sin dejar regresar a los grupos clientelares que tanto han medrado del campo. Y yo creo que lo demás, la industrialización que se avecina, el nearshoring que viene incontenible a México, necesita el fortalecimiento del sindicalismo. Eso es fundamental. Porque no hay un modelo económico con justicia social sin sindicalismo. Sin sindicalismo se puede regresar al modelo concentrador del que nos estamos liberando. Sí, de acuerdo. Y creo que algo que a Andrés Manuel, bueno, él no lo aceptó. Usted recordará, Lupita, yo soy un convencido de eliminar la prescripción en los delitos de corrupción. Y metí una ley, una iniciativa de ley. Creo que hay 2 reformas que le faltaron al presidente. Una sí la intentó y otra ni siquiera la intentó. La de la corrupción y la de eliminar fueros. En este país nadie debe tener fuero. El fuero escuda delincuentes políticos. Finalmente hay leyes 3 de 3 que esperemos que en la próxima elección funcionen en teoría un poquito. Ya debieran estar. Y el fuero, finalmente, donde lo han modificado, pues no ha sido más que el cambio de nombre, ¿no? Entonces sí creo que es algo que se tendría que eliminar hacia futuro, pero pues también cambiar a la clase política y que no haya perseguidos. No tiene fuero, tiene un diputado en la cárcel ahorita de la Ciudad de México por el fraude inmobiliario. Ahí Claudia no tiene fuero, ahorita Martí Batres no tiene fuero. Bueno, es que Claudia ya no es... En el artículo de la Constitución, en el artículo 48 de la Constitución de la Ciudad de México dice literalmente, en la Ciudad de México ningún servidor público tendrá fuero. ¿Y eso cuánto, en todo el país. ¿Cuánto tiempo cree que es lo que falta para que se acabe el fuero en todo el país? Pues eso depende de las ganas que le echemos, pero yo veo mucha gente de todos los partidos que pues, no da ese paso. Juez y parte. Aún en Morena, así es. No jalaron.
No, pues sí. No jalaron por el Pues bueno, a presidente. final de cuentas el hecho de que no se elimine el fuero es el tamaño de la cola que traen quienes tienen en sus manos eliminar el fuero, ¿no? Siempre lo han Porque dicho. la corrupción pública no la protagonizan individuos, la Ujú. protagonizan redes de corrupción y están muy enraizadas. Zacatecas está siendo saqueado por un grupo que se formó hace más de 20 años y cambia de color, cambia de piel. Pero es están en el mismo, gobierno. Es el mismo. Pues se viene el 2024, un año de muchas decisiones para todos, para los partidos, para los individuos, para la sociedad. Va a ser muy interesante. Vamos a ver cuáles son las piezas que nos toque y que correspondan. ¿El Oso Medina se ve en las boletas? Sí, el Bueno. Senado. Perfecto, pues la verdad para mí fue un gusto como siempre el platicar con usted. Para mí más, Lupita. No, como Es- siempre también un gusto, sin duda nada más me quedo con esto de tendremos seguramente mujer presidenta en 2024, Muy seguramente. venga de donde venga, Salvo quienes que nos gane Movimiento Ciudadano. pues, bueno, con Samuel. Bueno, todavía no sabemos a quién vaya a postular. aunque en esto pues todo nada está dicho todavía, eso es una ventaja, esperando como tú mencionabas bien que quienes nos representen sean mujeres congruentes con las causas de las mujeres. Otro día platicamos de eso. Un gusto, Lupita, muchas Igualmente. Pues una vez más estuvimos con ustedes, nos dio muchísimo gusto y pues acuérdense que en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Así es que nos vemos en la siguiente. Yo soy Lupita Flores y esto fue Quinto Poder.